Mis amigos, gracias por seguir en sintonía aquí en EWTN. Yo soy Julio Inclán y ustedes se encuentran aquí en Tertulias de Fe. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a su programa, un programa más, como digo siempre, que se hace para usted desde el corazón. Estos programas que se hacen con la intención de buscar es para una relación de nuestra vida cotidiana a la luz de la fe que tú y yo podemos tener. Y hoy abordaremos un tema fundamental que todo católico debemos de considerar. Hablaremos de la doctrina social de la Iglesia, entre otras muchas cosas más. ¿Y sabía usted que la Iglesia no solo habla de la vida espiritual, sino también de cómo construir una sociedad más justa, más humana y más solidaria? Para profundizar en este tema nos acompaña el Padre Roberto Cid. Padre Roberto, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. No, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Pues aquí vamos a entrarle de lleno a lo que es el tema. Pero antes que nada, Padre, me gustaría, yo sé que mucha gente ya lo conoce más, viene de la diócesis de Miami, ¿verdad? Entonces, pero hay quizá alguna gente, una persona por ahí que no lo conozca y pues quisiéramos conocerlo más a usted. Pero como empiezo con todo programa y con todo invitado, ¿dónde nace su fe? ¿Quién le inculca la fe? Si nos hace recordar. Sí, bueno, eso. yo nací en la Argentina, en una familia de clase media católica, y mi madre fue la que insistió y convenció a mi padre para que fuéramos a un colegio católico. Okay. Yo soy el menor de 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Y entonces mi hermano y yo fuimos al Colegio La Salle, en Buenos Aires, en la calle Riobamba. Y entonces ahí fue donde aprendí sobre la fe, sobre todo la piedad mariana, los hermanos, y algún hermano en particular. Recuerdo el hermano Pablo Juan, que el hermano Pablo Juan era hincha fanático de Boca, le gustaba mucho el fútbol. Okay. Y entonces, yo no soy de Boca, pero entonces él promovía mucho y tenía una piedad mariana hermosa realmente. Pero entonces una de las cosas que hacía, él era muy diestro con las manos, entonces armaba rosarios de Boca, le decía. Entonces, era una decena las cuentas azules, otra amarilla. La camiseta de Boca vio. Los colores. Y entonces repartía rosarios de Boca. Y a los que no éramos de Boca nos daba un rosario azul o un rosario amarillo. Y entonces, sí, ahí la catequesis, ahí hice todos los sacramentos de iniciación. La piedad también me la transmitieron mucho, muy influenciada por los hermanos, que también está muy influenciada por la piedad francesa, ¿no? El Papa León dijo en el viaje cuando volvía, creo que cuando volvía de Líbano, que él estaba muy influenciado por un libro de un carmelita descalzo francés, ¿no? La práctica de la presencia de Dios, y que era contemporáneo con San Juan Bautista de la Salle, el fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas que regenteaban o tenían el colegio al que yo fui. Tienen el colegio al que yo fui, todavía existe. Y una de las cosas que yo creo que debe venir de la época también, cuando lo escuché al Papa León decir, dije, porque nosotros los hermanos, una de las cosas, tenían 2 jaculatorias, que al comienzo de cada clase, el hermano o los profesores laicos, también muchos de ellos, lo decían, ¿no? Una era, el hermano decía, viva Jesús en nuestros corazones, y los estudiantes contestábamos, por siempre. Okay. Y otra, que yo creo que es la que tiene la conexión con la piedad del Papa León, el hermano decía, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y teníamos que contestar nosotros, adorémosle, ¿no? Y es algo que a mí me quedó grabado y que yo todavía, y lo comparto con la gente. De hecho, cuando yo fui director de la Radio Católica en Miami por unos años, en los avisos teníamos como un pequeño mensaje que habíamos grabado eso, ¿no? Alguien que decía, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, y responde un grupo, adorémosle, ¿no? Que eso nos ayuda a elevar la mirada y a contemplar y a darnos cuenta, que como decía el Papa León, toda nuestra vida discurre en la presencia de Dios, ¿no? Incluso cuando estamos en el aula, cuando estamos jugando al fútbol, cuando estamos durmiendo, cuando estamos comiendo, ¿no? Entonces, sí, los hermanos de la Salle tuvieron un impacto muy fuerte en
en mi vida espiritual, digamos así, en mi piedad personal. ¿Y de ahí nace el llamado a su sacerdocio o no? ¿No Sí, fue ese momento? Bueno, pues, se podría decir que sí, porque yo cuando estaba en el colegio primario tenía inquietudes, pensaba en ser hermano, pero después hice la secundaria en el Colegio La Salle y cuando terminé la secundaria, y esto lo digo con vergüenza, para todo, como ocurre tristemente con mucha gente, para todos los efectos prácticos, mi fe estaba muerta porque no iba regularmente a misa. Pero después el Señor, a través de eventos, ¿no?, me fue atrayendo con lazos de amor, ¿no? Sí. Como dice él en el libro del profeta Oseas, ¿no? Entonces, yo después, pasaron muchos años, cuando mi padre falleció en el año 1990, yo ya estaba recibido, trabajaba en una empresa, era contador público. ¿Estudió finanzas? Estudié primero en la Universidad de Buenos Aires, contador público, Okay. y después en la Universidad de Miami, una maestría en negocios internacionales y un doctorado en economía. Okay. Soy doctor en economía también. Y entonces yo ya estaba trabajando en una empresa química americana, que fue el motivo por el cual vine aquí. No sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. DuPont, que tenía la sede en Wilmington, Delaware. Y tenía en esa época una oficina regional para América Latina y me ofrecieron trabajo en Miami. Así fue como yo llegué a Miami. Pero bueno, entonces en el año 90, unos meses antes de que me ofrecieran trabajo aquí en Miami, yo ya estaba trabajando en DuPont. Mi papá falleció. Y por esas cosas, ¿no?, yo tomé la resolución de que en el día del aniversario de la muerte de mi padre y en el día de su cumpleaños yo iba a ir a misa. Y entonces iba a misa y después la mayor de mis hermanas en esa época vivía en Atlanta y cuando había un fin de semana largo me venía a visitar. Y un día me dijo, ¿no me acompañás que quiero ir a misa? Y fuimos a misa a una parroquia en Key Biscayne, me acuerdo, y había cambiado el sacerdote que estaba me llamó la atención. Y después conocí una señorita de la que me hice amigo, y un día hablando con ella de religión, me dijo, bueno, mira, la próxima vez, ella no vivía en Miami, vivía en Buenos Aires, la próxima vez que yo venga a Miami, vamos juntos a misa. Y entonces fuimos a misa a la parroquia Little Flower en Coral Gables, la Santa Teresita, y fui con ella a misa ahí a Santa Teresita, y a partir de ese domingo empecé a ir todos los domingos a misa. Me acuerdo del día también porque fue el día del cumpleaños de mi hermana menor, de la menor de mis hermanas, el 12 de junio de 1994. Mire. Y a partir del 12 de junio, que cayó un domingo, yo empecé a ir todos los domingos a misa. No comulgaba, por supuesto, porque necesitaba confesarme, pero iba todos los domingos. Entonces después, como yo vivía más cerca de la parroquia de Key Biscayne, empecé a ir ahí regularmente. Eventualmente fui a conversar con ese sacerdote que le conté, que me recomendó unos libros para que leyera, me acompañó. Y en el año 98, después de 4 años de ir a misa, que iba todos los domingos pero no comulgaba, fui a confesarme e hice lo que yo llamo mi segunda primera comunión. Ok, claro. Mi segunda primera comunión y a partir de ahí empecé a ir a... Más asiduo. Sí, a involucrarme más, leer más, porque claro, yo tenía la catequesis que había recibido de los hermanos de La Salle, que cuando uno es niño, que es apropiada para la edad. Pero después cuando uno va creciendo, uno se queda con eso y aparte a veces es incompleto, porque claro, es para un niño, ¿no? Y entonces fui estudiando más y a partir de ahí empecé a sentir un deseo cada vez más grande de... Su llamado era. De entregarle la vida a Cristo y al servicio de la iglesia, al servicio del pueblo de Dios, ¿no? Así que... ¿Y ya cuántos años de sacerdote? Voy a cumplir 19 el día 12 de mayo. Mire, no, pues felicidades. Gracias. Ya 19 años, pues ya marca. Y yo creo que lo de contador público le ha ayudado para contar sus ovejas, que el señor me ha comentado, ¿no? Un amigo mío, un compañero mío de la facultad, que un día estábamos hablando y me dice, che,
fuimos como estudiábamos juntos, ¿no? En la facultad en la Universidad de Buenos Aires. Él es ahora profesor de impuestos Okay. en la Universidad de Buenos Aires. Me decía, che, pero el título de contador, ¿te ayuda para ser cura? Y yo en broma le dije, sí, me ayuda cuando tengo que pelear con el jardinero que me quiere cobrar de más. Sí. Mire qué bien. No, pues muchas gracias. Gracias por sus palabras, su testimonio. La verdad, pues nos lleva a conocerlo un poquito más en lo que es el contexto de su persona. Y pues entremos de lleno, Padre Roberto, a lo que es el tema que me gustaría mucho abarcar en todo el programa, aunque podemos abarcar otras cosas, pero la doctrina social de la Iglesia. De hecho, pues muchas veces leemos, vemos los Claro. títulos de la doctrina social de la Iglesia. Si nos puede decir qué es la doctrina social de la Iglesia Sí. y en qué nos puede ayudar o cómo podemos practicar esa doctrina Sí. en nuestro trabajo diario. Sí, mira, hay mucho desconocimiento de la doctrina social de la Iglesia y muchas veces inclusive los que dicen que saben presentan una visión muy ideologizada, Ok. ya sea en un sentido o en otro sentido, ¿no? Pero básicamente la doctrina social de la Iglesia es teología moral, como explica Juan Pablo II, ¿no? Ok. Es la Iglesia docente que aplica el Evangelio a la vida empresaria, al comercio, a la actividad económica, ¿no? Básicamente es eso. Su origen se remonta al siglo XIX, ¿no? Porque, claro, con la revolución industrial aparecieron nuevas formas de organización económica y política y, como dice con mucha valentía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor, y también en La caridad en la verdad lo dice, ¿no? La Iglesia llegó tarde a la discusión porque hay un libro muy interesante que se llama La Iglesia de Lutero en nuestros días, de un historiador Martina, que explica que muchas veces se confundía lo que era la organización, la forma de organización económica y política con el mensaje del Evangelio, en el sentido de que los cristianos nos habíamos acostumbrado a que el sistema político, de alguna manera, permitía, aunque nunca lo compraba, ¿no? Pero la proclamación del Evangelio, Okay. no la hostigaba formalmente, entonces pensaban, sobre todo muchas de las nuevas formas de organización social eran hostiles a la Iglesia porque la veían aliada de los poderes de turno, ¿no? De los reyes. Entonces, eso en muchos ambientes católicos creó una reacción y se miraba de reojo todo lo que tuviera que ver con cuestiones sociales, ¿no? Pero entonces en el siglo XIX hay un obispo, von Ketteler, de Maguncia, que empieza a organizar jornadas sociales católicas, ¿no? Después también hay sacerdotes redentoristas. Los redentoristas tienen una larga trayectoria en teología moral, que empezaron también a ver el tema. En la Argentina hubo un sacerdote redentorista, el padre Federico Grote, que hizo una labor impresionante. Y entonces, a partir de esas iniciativas, ¿no? Como la del obispo von Ketteler y qué sé yo, el Papa León XIII, justamente, en el año 1891, publica lo que se considera el documento fundacional de la doctrina social de la Iglesia, que se llama Rerum Novarum, ¿no? De las cosas nuevas, y que es el documento fundacional de la doctrina social de la Iglesia, que es como un cuerpo de doctrina, de magisterio, intervenciones papales, muchas veces de ellas, tratando de iluminar con el Evangelio las formas de organización económica, social, política, ¿no? A eso se lo llama la doctrina social de la Iglesia. Pero es teología moral, ese Evangelio aplicado, digamos. Sí, entonces meramente parte de la justicia. Sí, antes que nada, de la dignidad, o sea, empezando con el dato de Jesucristo, de la encarnación, ¿no? Que nada humano me es ajeno, ¿no? Y entonces, que como dice el Concilio Vaticano II, Jesucristo, que es Dios, trabajó con manos humanas y al hacer eso santificó el trabajo y, por supuesto, que en el trabajo el hombre es co-creador, ¿no? Como dice Juan Pablo II en uno de los documentos que integran este cuerpo, ¿no? Laborum exercens, que hay una espiritualidad del trabajo y que el trabajo tiene
una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Okay. La dimensión objetiva crea riqueza, le permite a la persona proveer para él y para su familia. La dimensión subjetiva lo hace co-creador con Dios y además como persona se va desarrollando, va desarrollando los talentos que Dios le dio, ¿no? Mucha gente, hasta inclusive yo a veces escuché en alguna predicación, ¿no? Dicen, el trabajo es una maldición. No, el trabajo no es una maldición. Si uno lee el libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre, le encarga cuidar de la creación, ¿no? Cuidar de la creación. Lo que es producto de la caída es lo que los economistas llaman la disutilidad del trabajo. El hecho de que hay conflicto en los ambientes laborales, de que al hombre le cuesta, ¿no? Con el sudor de tus... con tu sudor, ¿no? Que cosecha cardos, ¿no? Sí. Eso sí es consecuencia. El desorden que hay en los ambientes laborales es consecuencia del pecado. Pero el trabajo no. El trabajo tiene una dignidad incomparable. En el trabajo el hombre se realiza plenamente como co-creador con Dios, ¿no? El trabajo, el mundo del trabajo y la sexualidad humana son los dos ámbitos donde se ve claramente que la naturaleza y la gracia no están superpuestas, sino que forman un entramado, como si fuera un tejido, ¿no? Y que la gracia de Dios presupone la naturaleza. Y el hombre, al abrirse a la gracia, se eleva a alturas insospechadas, digamos así, ¿no? Y ahora, todo trabajo tiene que ser remunerado. Por supuesto. Hablemos de la justicia económica y de la distribución de la riqueza. Platíquenos de esto con la doctrina. Cuando uno habla de justicia, y esto también en los ambientes seculares, ¿no? Se distingue entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva, ¿no? Entonces, la justicia conmutativa, bueno, en nuestras transacciones tiene que haber justicia, ¿no? Si yo le doy a usted... Si yo le doy a usted el valor le doy a usted bienes por valor de 1 kilo de tomates y usted me tiene que dar 1 kilo de tomates. Si me estafa con la balanza, si la pesa está adulterada, vio también como dice el profeta Osea, ¿no? Me da asco, adulteran las pesas de la balanza, ¿no? Y de hecho, al profeta Oseas se lo conoce, al profeta Amós, perdón, se lo conoce como el profeta de la justicia social, ¿no? Adulteran las pesas de la balanza, ¿no? O sea que eso es un tema que ya viene desde el Antiguo Testamento. Me refiero a la justicia social, ¿no? Entonces, hay justicia distributiva y justicia conmutativa. Justicia distributiva, bueno, nosotros tenemos que hacer lo que dijimos que vamos a hacer. Y justicia distributiva, tener en cuenta también que los bienes, la creación de Dios, es para todos, ¿no? Por supuesto que la propiedad privada es de derecho natural, es parte del orden natural, pero también debe haber una solidaridad entre todos nosotros para ayudarnos, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto. Se sobreentiende que hay recursos escasos, hay limitaciones, pero lo que no se puede es dar la espalda, ¿no? Y sobre todo los temas de justicia distributiva, se lo denomina justicia social. A mí no me gusta usar mucho la expresión justicia social porque me parece que está muy manoseada. O sea, por supuesto, como muchas otras expresiones, ¿no? La palabra amor también está muy manoseada. Eso no significa que no haya que usarla, ¿no? Pero digo, hay que andar con cuidado. A mí me gusta mucho más una expresión que yo le escuché a Benedicto XVI y que me parece que tiene una riqueza incomparable, que es la caridad social, el amor social, ¿no? Que vio el cardenal Casper, no sé si usted se acuerda, en el primer Ángelus del Papa Francisco recomendó un libro del cardenal Casper sobre la misericordia. Yo, como lo recomendó el Papa, lo leí. Y en ese libro, el cardenal Casper dice, ensalza a Benedicto XVI, justamente por esto que le digo de la caridad social, porque dice que Benedicto XVI tuvo la lucidez de poner en el centro de la discusión sobre la justicia social, no tanto la justicia, sino el amor, la caridad. No es que no estuviera antes, pero la genialidad de Benedicto XVI es hacerlo explícito, en sintonía con lo que decía Juan Pablo II,
que el amor perfecciona la justicia, ¿no? Porque como dice Benedicto XVI, también en un documento de estos del Cuerpo de Doctrina Social de la Iglesia, aunque la sociedad fuera perfectamente justa, siempre va a hacer falta el amor. Así es. ¿No? Porque él dice, el amor sin justicia es sentimentalismo barato. Pues, lo de barato lo agrego yo, ¿no? Deviene sentimentalismo. Pero la justicia sin amor no funciona, porque, como decía Juan Pablo II, el amor perfecciona la justicia, ¿no? Entonces, lo mismo, la misma relación que hay entre verdad y amor, ¿no? El amor sin verdad es sentimentalismo. La verdad sin amor es imposible de ser vivida. ¿No? Interesante. Entonces, padre, con lo que me está diciendo, relaciono todo empresario, todo empleador, al momento de remunerar el trabajo de sus empleados, no es por justicia, sino por amor, entonces por caridad. Bueno, lo que pasa es que todo empleador tiene el deber de pagar un salario justo a sus empleados, ¿no? Ahora, debería exceder las demandas de la justicia. Si quiere ser santo, debería exceder las demandas de la justicia, ¿no? Mira, ahora pronto, justo el Papa León aprobó el decreto y va a ser beatificado, si Dios que todavía no han fijado la fecha, si Dios quiere pronto, un empresario argentino al que yo le tengo gran devoción, porque estudió en el mismo colegio que yo, en el Colegio de La Salle, sí. ¿No? Enrique Shaw. Yo le tengo gran devoción y una vida extraordinaria, un personaje muy interesante. Y justamente él, ¿qué hacía, por ejemplo? Cuando la empresa experimentaba una contracción en la demanda de sus productos y trataba de evitar o de mitigar, digamos así, el impacto sobre aquellos que eran más vulnerables, los obreros, ¿no? Y por eso los obreros lo respetaban tanto, ¿no? Cuentan que cuando ya tenía el cáncer muy avanzado, necesitó una transfusión de sangre y dijeron, el señor Shaw se corrió la voz entre los obreros de la cristalería y fueron cientos a ofrecer sangre para el directivo, ¿no? Y cuentan que después de que recibió la transfusión de sangre, convocó a todos los que habían donado sangre y les dijo, bueno, para agradecerles, y les dijo, ahora sí que verdaderamente puedo decir que tengo sangre de obrero, ¿no? Mira, qué bonito. Una vida extraordinaria. Sí, sí. Y eran cientos y cientos de empleados, ¿no? Sí, una cristalería muy grande que todavía existe en la Argentina. Ya no es de la familia de él, pero sí todavía existe. Qué interesante. Él ilustra lo que debe ser un empresario, vivir el evangelio en el mundo empresario, ¿no? Y si Dios quiere, va a ser beatificado este año y si Dios quiere, pronto será santo también, ¿no? Fíjese, aquí tenemos en EWTN, ya en YouTube, una entrevista que se le hizo a la hija del señor Sara. Enrique Shaw. Entonces, pues ahí si usted lo quiere ver la entrevista, ahí lo puede ver en perspectiva católica, ahí en YouTube, y lo puede encontrar para que pueda pues conocer más de este próximo santo. Sí, tiene varios hijos. Hay una que se llama Sara, y después otra, que yo no sé el nombre. Sé que hay uno que es sacerdote, misionero en Kenia. Ok, miren nomás, pues mire, los frutos, ¿no? Sí. Oiga, padre, ¿y qué tenemos que hacer nosotros, el ser humano, el hombre, sobre la desigualdad social? Porque hay mucha desigualdad ahorita, o sea, ricos, pobres, luego se ve, pero también entre nosotros hay mucha desigualdad social. Claro, bueno, primero que nada, tratar de vivir el evangelio en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Que para eso necesitamos, por supuesto, la ayuda de la gracia. Claro. Porque en última instancia todo es gracia en la vida. Nosotros cooperamos con la gracia, ¿no? Lo único que nosotros traemos a la mesa es miseria, ¿no? Es todo, absolutamente todo, es gracia en la vida. Entonces, en primer lugar, abrirse a la gracia. Y para eso necesitamos de la vida sacramental, que recibimos la gracia, que nos fortalece, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y después, esforzarnos por, aún con nuestras limitaciones, aún con nuestras miserias, vivir el evangelio en lo cotidiano, incluyendo las relaciones comerciales, incluyendo las relaciones laborales, incluyendo las transacciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, que para mí dice, no, es una encíclica sobre el cambio climático. Yo digo, no, es una encíclica sobre antropología, porque el cambio climático es uno de los temas que él aborda, pero también aborda, por ejemplo, el tema del aborto, cuando dice, hay gente que se preocupa más
por proteger el medio ambiente y los animales que a los niños por nacer. Exactamente. ¿No? Porque eso es lo que pasa a veces, si me permite volver. Sí, ¿no? claro. A veces hay una lectura ideologizada de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y tanto de aquellos que hay cosas que no les gustan, ¿no? Sí. Como otros que quieren enfatizar un determinado aspecto porque les resulta más apetecible, digamos, Sí. o más tolerable. Pero entonces el Papa Francisco decía, por ejemplo, en nuestras decisiones de consumo tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, no despilfarrar, ¿no? Por ejemplo, quizá yo puedo subir el aire acondicionado unos grados y de esa manera ahorrar, ¿no? O no, Claro. no desperdiciar energía que afecta al planeta, ¿no? Cuentan que el Papa Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, para solidarizarse con la gente que estaba padeciendo por efectos de la guerra, ordenó en los apartamentos pontificios apagar la calefacción en el invierno, porque él quería de alguna manera solidarizarse y experimentar dentro de sus posibilidades con los que no tenían lo que estaba padeciendo la gente que estaba en las trincheras, ¿no? Entonces, el Evangelio tiene, el Evangelio, como decía el Papa Pablo VI, es para todos los hombres, pero para todo el hombre, para todas las dimensiones de nuestra humanidad, inclusive la forma en que me desempeño del trabajo, ¿no? En el ser de la persona, ¿no? Exacto. Y la forma en que me desempeño en la plaza pública, como dicen, ¿no? En la acción política, ¿no? La forma en que me comprometo, en que actúo, ¿no? El Concilio Vaticano II dice, el cristiano que desatiende sus obligaciones temporales pone en peligro la salvación eterna, ¿no? Son palabras bien fuertes, ¿no? Sí. El cristiano que desatiende sus obligaciones temporales pone en peligro su salvación eterna. Yo me acuerdo en el año 83, cuando se produjeron las elecciones en la Argentina, el regreso a la democracia, me acuerdo, mis hermanos, yo tenía 17 años, no voté, pero mis hermanos sí votaban, y me acuerdo, a mi padre le gustaba siempre, le gustó mucho la política, a mi madre también, se hablaba mucho de política, y me acuerdo las conversaciones en la mesa con mi padre, con mis hermanos, los amigos de mis hermanos, sobre las elecciones que venían, y me acuerdo que una amiga de mi hermana dijo, no, yo no voy a ir a votar, qué sé yo, qué sé cuánto, y mi padre la reprendió severamente y le dijo esto, que a mí me quedó grabado, el voto es un derecho del ciudadano, pero también es un deber del ciudadano, involucrarse en la cuestión política, ¿no? Y bueno, eso hay que vivirlo, ¿no? En lo concreto, en lo cotidiano. Por supuesto que es difícil, porque muchas cuestiones son prudenciales, ¿no? O sea, hablar de el salario justo, el concepto es claro, pero después identificarlo, ¿no? Los economistas hablan de la productividad marginal del trabajo, ¿no? Y que dicen el salario real es igual a la utilidad marginal del trabajo o al producto marginal del trabajo, ¿no? Al producto marginal del trabajo. Eso es el concepto es clarísimo. Ahora, es en la economía. Claro, el concepto es clarísimo. Sí. Y en un ambiente académico, muy fácil de entender y se entiende perfectamente. Ahora, vamos a ver, cuando yo tengo que sentarme a conversar y a discutir el convenio colectivo de trabajo, yo soy empresario vidriero, como Enrique y yo, tengo que sentarme a conversar con los sindicalistas el convenio colectivo de trabajo, ¿no? El contrato colectivo de trabajo. Bueno, ¿y cuánto es la productividad marginal del trabajo? El producto marginal del obrero que está soplando y haciendo botellas. Yo no sé si se sopla, digo yo, pero no sé nada de la industria del vidrio, ¿no? ¿Cuánto es? ¿No? ¿Y cómo lo medimos? No es tan fácil. Y hay muchas cosas que son de orden prudencial. O hay otras cosas que también vivimos en un mundo caído, ¿no? En estos días, trágicamente, están los diarios toda esa cuestión de Hezbollah y no sé qué, ¿no? Hezbollah, según me dicen a mí, en árabe quiere decir el partido de Dios, ¿no? Gracias a Dios no existe un Hezbollah católico, porque aparte un partido político, justamente el nombre mismo es muy revelador, ¿no? Partido representa una visión parcial de la realidad, ¿no? Entonces, y muchas cosas son materia opinable, porque
ningún político dice, yo elijan, vótenme a mí, que yo voy a destruir la economía para que todos seamos más pobres. No, Ajá. vótenme a mí porque yo voy a hacer esto para que... Y en materia opinión hay muchas cosas que son prudenciales, ¿no? O sea, hay cosas sí que sabemos que están mal, ¿no? Así es. Que, por ejemplo, el aborto está mal, Claro. es un mal intrínseco. Pero todo lo que tiene que ver con política económica es materia opinable, hay espacio para el debate. Ajá. Y no hay ningún partido que encarne el Evangelio, Y ningún con esto, partido. que encarne está el interesante, pero si que nos regresamos ahorita en el segundo segmento hablando de esto, porque realmente es lo que nos compete a cada uno de nosotros sobre esta justicia. Y por justicia tenemos que hacer un descanso ahorita de un par de minutos, así que no se vaya de su televisor, de su pantalla. Regresamos aquí a Tertulias de Fe con el padre Roberto Cid. No se vaya. Mis amigos, gracias por seguir aquí en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y estoy junto con el padre Roberto Cid, hablando de muchas cosas que usted y yo nos debe de interesar, nos debe de preocupar muchas veces si no estamos yendo por el camino correcto sobre una doctrina social que la Iglesia nos marca y nos invita a vivirla y practicarla en nuestra vida, en nuestro trabajo cotidiano, nuestro trabajo diario. Y padre, se quedó con algo muy interesante que relaciono también con, ahora sí, las responsabilidades que tiene el trabajador. Claro. O sea, si a mí me remuneran por trabajar, yo tengo que trabajar. Obvio, no, o sea, estaría robando si no trabajo. Claro, claro si no hago mis cosas que tengo que hacer. Y eso sería llegar a robar, ¿no? Sí, el trabajador también tiene... El trabajador también tiene que vivir el Evangelio. Sí. O sea... El Evangelio, como de vuelta, es para todos los hombres y para todo el hombre, ¿no? Ajá. Entonces, si yo soy trabajador, tengo que esforzarme, dar lo mejor de mí por un deber de justicia, porque a mí me están remunerando, ¿no? Yo entré en una transacción comercial, yo entré en se llama contrato de trabajo, ¿no? Entre el empleador y el empleado, ¿no? Entonces yo tengo que cumplir con mi parte del contrato. ¿Cuál es mi parte del contrato? Trabajar, claro, ¿no? Ofrecer mi trabajo y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Uno se santifica en el trabajo, también el hombre se santifica en el trabajo. De vuelta, Juan Pablo II extensamente en esa encíclica Laborem Exercens, que seguramente recordará, la iba a publicar el día 15 de mayo de 1981, porque generalmente muchas veces los documentos se publican coincidiendo con el aniversario de la Rerum Novarum, que fue el 15 de mayo de 1891, cuando se cumplían 90 años, el 15 de mayo de 1981, Juan Pablo VI iba a publicar la Laborem Exercens. Pero el 13 de mayo fue el atentado en la plaza. Entonces, obviamente, no la pudo publicar. Recién la pudo publicar el 14 de septiembre, el día del cumpleaños del Papa León. El 14 de septiembre de 1981, el día que el Papa León cumplió, qué sé yo, 26 años, creo, ¿no? Sí, 26 años. La publicó y en esa encíclica, preciosa, hermosa, el Papa Juan Pablo II largamente expone lo que él llama la espiritualidad del trabajo. Hay una espiritualidad del trabajo. El hombre se realiza a sí mismo y es co-creador con Dios en el trabajo, ¿no? Si yo soy plomero, cuando arreglo esta cañería y la hago con todo el corazón, ¿no? El padre Mark en la misa hablaba, ¿no? De hablar con el corazón, ¿no? De hacer el trabajo con el corazón. Yo cuando pongo todo mi corazón, todo mi empeño en arreglar esta cañería, estoy siendo co-creador con Dios, ¿no? Y tengo que sentirme orgulloso de eso y darme cuenta que ahí es donde yo me estoy santificando, ¿no? Eso de la práctica de la presencia de Dios, del carmelita francés que recomendó el Papa León, o lo de los hermanos de la Salle, ¿no? Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Cuando yo estoy soldando el caño, estoy en la presencia de Dios y honro a Dios haciendo una soldadura maravillosa, que sea la mejor soldadura posible que yo pueda hacer, ¿no? Si yo trabajo como auxiliar de a bordo en una aerolínea,
tratando a la persona y reconociendo en esa persona la imagen de Dios, y a esa persona que atiendo, estoy honrando a Dios y me estoy santificando, ¿no? ¿Qué mundo sería si fuéramos todos practicantes de la doctrina social de la iglesia en ese ámbito, ¿no? Tal cual. Yo, en la parroquia que yo estoy enfrente hay un hospital muy grande, y a mí me llaman, por ejemplo, ahora viene la semana de la enfermería, ¿no? Y yo cuando hablo con ellos, o siempre cuando me toca escribir vio como se usa aquí, una invocación, yo siempre, lo que siempre le pido al Señor que ayude a los médicos, a las enfermeras, y a mí también, y porque a todo el mundo, ¿no? A reconocer siempre su humanidad en la humanidad de aquellos que tenemos que servir, ¿no? Que es muy fácil olvidarse, sobre todo en algunas profesiones, por ejemplo, como la enfermería, el médico, el policía, el bombero. Sí. Es muy fácil olvidarse porque, pues ya piensa usted un policía, ¿no? Está en contacto constante con miseria humana, ¿no? Sí. La mayoría de lo que ve es miseria humana. Es muy fácil y hasta diría yo, es hasta un mecanismo de defensa empezar a deshumanizar al otro, ¿no? O una enfermera una enfermera constantemente está viendo sufrimiento, ¿no? Entonces, si uno no tiene una vida espiritual intensa, en 2 minutos se le endurece el corazón, pero es como mecanismo de defensa, ¿no? Algunos oficios necesitan mucha oración más que el resto, ¿no? Sí. Curas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo comienza con eso, ¿no? Sí. Con reconocer la humanidad de Cristo en todo ser humano. Mire, estaba leyendo un libro de un sacerdote americano que fue misionero en Corea, el padre Schwartz. Okay. Y leí algo que me impactó profundamente y me quedó grabado. Que el padre Schwartz en una carta decía algo más o menos así. Está para canonizar el padre Schwartz, ¿no? Okay. Hacía algo tipo estilo Madre Teresa de Calcuta en la Corea del Sur de posguerra, ¿no? Que había mucha miseria, no es la Corea que vemos ahora, ¿no? Pujante que vemos ahora. Y decía así el padre Schwartz: es fácil reconocer la humanidad de Cristo en los santos. Es relativamente fácil reconocer la humanidad de Cristo en aquellos que nos caen bien. Es difícil reconocer la humanidad de Cristo en aquellos que nos caen mal. Pero es particularmente difícil reconocer la humanidad de Cristo en aquellos que nos hacen daño. Okay. Pero así todo tenemos que reconocerla, ¿no? Entonces, si yo tengo, volviendo al tema de la justicia, ¿no? Yo tengo que vivir el Evangelio independientemente de las circunstancias que me rodean, ¿no? Y si todos mis compañeros de trabajo roban, eso no es una licencia para que yo robe, ¿no? Todos lo hacen, no funciona. Claro, imagínese a dónde iríamos. No funciona. Sí, la práctica de la presencia de Dios en la vida cotidiana muy bien lo representa el hermano Lorenzo de la Resurrección. Y del otro lado, del lado empresario, a veces, una vez se escucha, lo que pasa es que los principios evangélicos no funcionan en el ambiente empresario. No es cierto. Como dice León XIII, cuando se vive el evangelio en el ambiente empresario es cuando hay verdadera prosperidad, incluyendo prosperidad material. Wow. Porque, claro, Keynes, por ejemplo, decía que las empresas pagan un salario de eficiencia, ¿no? Que él decía, por ejemplo, los mercados de trabajo no alcanzan el equilibrio porque las empresas pagan un salario de eficiencia. ¿Y qué es el salario de eficiencia? El plus que el empresario le paga al buen obrero porque lo quiere retener y también porque trabaja la productividad mayor, ¿no? Entonces, esa intuición del salario de eficiencia es muy interesante y también viene a corroborar también, ¿no? Que en la medida en que uno vive el Evangelio se alcanza la verdadera prosperidad, ¿no? No es cierto, como a veces escuchamos a algún empresario que dice, no, yo soy católico, pero en el ambiente empresario, no, porque mis competidores... Vos vivís el Evangelio y vas a ver cómo tu empresa va a prosperar. No por magia, sino porque el Evangelio es supremamente racional. El Evangelio es profundamente humano. Lo que es irracional e inhumano es el pecado. Claro, ¿no? Totalmente. Oiga, padre, y con lo que respecta al socialismo, al capitalismo,
¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia? Bueno, lo que pasa es que la gente confunde, hay que hacer una distinción. Ajá, Capitalismo y socialismo son ideologías. ok, En temas de economía hay básicamente dos sistemas de organización económica. Uno que podríamos denominar la economía de mercado y otro la economía centralmente planificada, ¿no? Entonces, generalmente, en general, aunque eso no está así ahora, la economía de mercado está asociada a la ideología del capitalismo. ok. Y las economías centralmente planificadas a el comunismo, los sistemas las ideologías marxistas-leninistas. Pero el caso chino es emblemático porque en China tenemos un régimen comunista, autoritario, represivo, perseguidor de la Iglesia, que convive con un sistema de economía de mercado, ¿no? Alemania nazi tenía una economía de mercado con un régimen represor, autoritario, ¿no? Sí, sí. Totalitario. Entonces, las ideologías hay que separarlas de lo que son los sistemas de organización económica. Okay. En cuanto a los sistemas de organización económica, está claro que la economía de mercado es superior a la economía centralmente planificada y es más acorde con una visión humana de la economía y más acorde con el principio de subsidiariedad formulado por el Papa Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno. Ahora bien, como dice el Papa Pablo VI en la encíclica Popularum Progressio, es evidente que la economía de mercado, es innegable que la economía de mercado ha generado prosperidad, pero tampoco es la panacea y tiene aspectos que son bastante inhumanos y aspectos en los que florece el pecado que tienen que ser evangelizados y transformados, ¿no? No sé si soy claro al respecto. Sí, claro. Sí, en respecto a esto, a la misma economía, las mismas riquezas, o sea, el rico tiene que dar, no tiene que quedarse con el dinero. Bueno, sí, digamos así. Todo el mundo está llamado a vivir la pobreza. Okay. Pero como dice San Francisco de Sales, no todo el mundo vive de la misma manera, Exacto. ¿no? O sea, no se puede esperar que un empresario viva como un monje cartujo, ni que una monja de clausura viva igual que una madre de familia, porque el empresario tiene una responsabilidad sobre sus empleados, los padres de familia tienen que proveer a sus hijos, tienen que ocuparse, ¿no? No, y la Iglesia no está peleada con que seamos prósperos. Por ¿no? supuesto ¿No? que no, por supuesto que no. Y claro que no. Lo que pasa es que nunca hay que perder de vista el destino universal de los bienes y nunca hay que perder de vista que es muy fácil caer en la idolatría del dinero, ¿no? Y nunca hay que perder de vista que el trabajador, antes de ser un engranaje en una maquinaria productiva, es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Claro. Eso no obsta que no se puedan tomar medidas disciplinarias. Exacto. O a veces haya que tomar decisiones difíciles, drásticas, o que si lo pescan robando en el empleo lo despidan, Sí. ¿no? Porque eso también es de justicia. Pero aún cuando haya que tomar esas decisiones, no hay que perder de vista la humanidad, ¿no? de la persona, Exacto. que tiene una dignidad incomparable y por la cual está unida a Cristo, ¿no? Porque, como dice el Concilio Vaticano II, al asumir nuestra humanidad, Cristo se unió con todos. Exacto. Con usted, conmigo, con los camarógrafos, con el que me cae simpático y con el peor criminal que está purgando una condena en una cárcel en el lugar más ignoto del mundo, ¿no? Y en esto, ¿cómo podemos conectar la doctrina social de la Iglesia con la vida espiritual? Bueno, justamente, mi vida espiritual se tiene que hacer carne en lo cotidiano. Entonces, yo no puedo ofrecer un sacrificio a Dios, como dice el profeta, y alterar las pesas de la balanza en mi almacén. O no puedo ir los domingos a misa, pegarme el pecho, pero después soy gerente de una empresa, robo, hago negocios turbios, exploto a mis trabajadores. Hay algo que ahí que no va. Eso es esquizofrénico, ¿no? Es una especie de esquizofrenia espiritual, ¿no? Que tiene que ser sanada, porque si no, eso, la cosa así no funciona, claro. ¿No? O sea,
Sí, O sea, mi misma vida espiritual me tiene que llevar a hacer el bien, claro, obviamente, claro. se tiene que hacer carne en lo cotidiano, ¿no? Es como si yo le digo, mire, Julio, yo lo aprecio mucho y ahora me levanto y le empiezo a pegar a pegar patadas Sí. y a dar trompadas en la cara. Usted me va a decir, me parece que mucho no me quiere, ¿no? Sí. No, claro, se entiende. Entonces, Todo eso nos lleva a eso. tiene que haber coherencia en nuestra vida, integridad en nuestra vida, ¿no? Sí. O sea, aquí en los Estados Unidos se hablaba mucho hace unos años en política de la compartamentalización de nuestra existencia. Eso es esquizofrenia, eso es alienante. Ajá. Tiene que haber unidad en nuestra existencia, ¿no? Claro. Yo no puedo decir que soy cristiano, voy a misa todos los domingos, pero de lunes a sábado maltrato a mis empleados, produzco pornografía, hago contrabando. No, hay algo que no está mal. Soy mujeriego, estoy casado y soy mujeriego. Hay algo que no está bien, ¿no? Hay algo que no anda y que hay que... Por supuesto que todos tenemos nuestras luchas. Por supuesto Claro. que todos experimentamos una cierta alienación. Eso que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios se aplica a todos, ¿no? Hago lo que no quiero y no hago lo que debo. Por supuesto, por eso necesitamos tanto de la gracia, que se nos ofrece abundantemente en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la confesión, ¿no? Que no solamente limpia el pecado, sino que además positivamente nos confiere la gracia que necesitamos para perseverar en el bien, ¿no? Y claro, cuesta, por supuesto que cuesta, ¿no? Vivir las virtudes cuesta, pero en la medida en que vamos practicando las virtudes, se van haciendo con naturales, claro, y se va volviendo un poquito más fácil. Siempre existe la posibilidad de tener tropiezos, de tener caídas, pero bueno, esa es nuestra vida, esa es nuestra lucha, ¿no? Y precisamente eso es lo que le da sabor a la vida. Claro. Esa lucha es lo que le da sabor a la vida, ¿no? Entonces, prácticamente la doctrina social de la Iglesia es practicar el Evangelio. Exactamente, vivir el Evangelio en el ambiente empresario, en el ambiente laboral, en cuanto a... Ser justo. En cuanto a mi condición de ciudadano, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Tan fácil como eso. Y tan difícil. Y tan difícil, como eso. Juan Pablo II dice, la doctrina social de la Iglesia no es ideología, no es un punto medio entre el capitalismo y el comunismo. Es teología moral, es aplicar el Evangelio a circunstancias concretas, a las circunstancias concretas de la vida, al ambiente en el que se desenvuelve nuestra existencia. Eso ¿no? nos lleva a la salvación. Donde pasamos tal cual, donde reconocer, como le digo, ¿no? Que gracia y naturaleza. La gracia presupone la naturaleza, pero también la sana y la eleva a niveles insospechados, ¿no? Y el Papa Francisco, antes de ser Papa, dio una conferencia en Buenos Aires que se puede leer en internet, en la página de la Arquidiócesis de Buenos Aires, sobre la doctrina social de la Iglesia según el Papa Juan Pablo II, que es muy interesante esa conferencia, ¿no? Y entonces él dice que, eso que yo le decía antes, ¿no? Que en el trabajo, en el ámbito del trabajo, se ve claramente que gracia y naturaleza van de la mano. No son realidades yuxtapuestas o superpuestas, sino que son un entramado, ¿no? Y eso se ve también claramente en cuestiones de sexualidad. Ahí se ve claramente que gracia y naturaleza van de la mano. Entonces, claro, es difícil vivir el Evangelio en mi vida sexual. Claro que es difícil. ¿Cuesta vivir la castidad? Claro que cuesta. Pero bueno, en la medida en que voy viviendo esa virtud, voy siendo casto, ¿no? Voy creciendo en castidad, voy siendo cada vez más casto. En la medida en que vivo la justicia y cada vez voy siendo más justo en mis relaciones. Una virtud le lleva a la otra. Hasta tal punto que hay cosas que ni siquiera me imagino. ¿No? En la parroquia donde yo estoy, tenemos muchos casamientos, ¿no? Entonces, en el proceso de preparación para el matrimonio, obviamente siempre aparecen las cuestiones de moral sexual, ¿no? Claro. Y yo lo que les explico a los novios es que la moral cristiana no es una cuestión arbitraria, claro, porque nosotros pensamos, por muchas cuestiones y por cómo es la organización del Estado moderno, que es una cuestión de cumplimiento, y también por la influencia de la moral kantiana, que la Iglesia
rechazó, pero bueno, igual se cuela, ¿no? Sí. Una moral de obligación. Entonces, no, porque la iglesia dice, no, pero yo le digo, no, pero las cosas no son buenas porque la iglesia lo dice o no lo dice. Ok. Las cosas son buenas o malas en sí mismas. Y lo que es bueno en sí mismo, la iglesia abraza y promueve. Exacto. Y lo que es malo en sí mismo, la iglesia dice, no, gracias, y trata de, como buena madre, de que todos los hijos se den cuenta, mira, acá Ok. no meta los dedos en el enchufe porque... Ten cuidado. Sí, Ajá, no sí. meta los dedos en el enchufe porque no va a ser bonito, ¿no? Ajá. Entonces yo, en esas conversaciones, siempre uso un ejemplo que me parece que no despierta pasiones, ¿no? Que digo, el ejemplo de robar un banco, ¿no? Que creo que es muy improbable que los que están ahí preparándose para el matrimonio sean asaltantes de banco, ¿no? Entonces, por eso lo uso. Entonces digo yo, mira, ¿cómo si nosotros nos quedamos sin empleo, ¿no? Y quedamos vagabundos, ¿no? ¿Vos asaltarías uno de los bancos que está acá a 2 cuadras de la parroquia? Le pregunto a los novios, ¿no? Y entonces la respuesta siempre es no, jamás. Y le digo, no, yo tampoco, me pondría a buscar trabajo, buscaría ayuda en algún lugar, mendigaría, pero asaltar un banco es algo que no me entra en la cabeza. Ajá. No me puedo imaginar entrando a un banco con una pistola y diciéndole al cajero, Dame el dinero. Dame el dinero, ¿no? Quizás si mis padres hubieran sido Bonnie and Clyde, pensaría que esa es la forma Sí. que uno hace negocio del banco, pero yo sé que para sacar dinero del banco hay que ir y si uno tiene se fijan si tiene la plata y se la dan. Ajá. No es que uno entra con un arma y sale corriendo a los tiros y se sube a un auto que lo está esperando en la puerta, ¿no? Entonces, le digo, ¿por qué eso ni se te ocurre asaltar un banco? Y entonces la respuesta es, porque soy honesto. ¿Y cómo te convertiste en una persona honesta? Practicando la honestidad en lo cotidiano. Ok. Hasta tal punto que hay determinadas cosas que no te entran en la cabeza. Sí, claro. No te puedes ni siquiera imaginar a vos mismo asaltando un banco. Ajá. ¿No? Mire. Entonces, así es con las virtudes. Sí, ¿no? sí, sí. Las virtudes nos ayudan a cooperar con la gracia. Ujú. Ahora, hay que cultivarlas. Claro. Y eso requiere esfuerzo. Práctica. Y requiere la ayuda de la gracia. Ajá. Porque sin la gracia no vamos ni a la esquina. ¿no? Exactamente. Qué bien. Padre, ¿qué documentos nos recomienda leer para entender un poquito más o aprender más de la doctrina social de la Iglesia? Un documento precioso del Papa Benedicto XVI, La caridad en la verdad, porque comienza con todo un resumen Ajá. de la doctrina social de la Iglesia, la evolución, comentando la Populorum Progressio, y después habla de estos temas de la justicia y la relación entre justicia y amor, solidaridad, la caridad en la verdad, del Caritas in Veritatis, del Papa Benedicto XVI, maravilloso, extraordinario. ¿Y cómo puede un padre de familia enseñarle a sus hijos esta práctica de... Con el ejemplo. Con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿no? Ok. Con el ejemplo. Si yo voy con mis hijos al supermercado, pero me robo medio kilo de papas, no... Los hijos se dan cuenta. Cualquier cosa que diga no va a ser muy creíble, ¿no? Claro. Como me decía una vez una señora, yo cuando voy al supermercado me gusta mucho la remolacha, pero no me gusta las hojas de la remolacha, me llevo un cuchillo, la corto, y dejo las hojas y me llevo la remolacha, ¿no? Para que no me cobren el peso de la hoja. Y le digo, algo anda mal ahí, ¿no? Claro. Porque ahí te estás robando, le estás robando al supermercado, ¿no? Porque... Sí, exactamente. ¿no? Entonces si yo hago eso, o si yo en mi casa me cuelgo de la instalación eléctrica bypaseando ¿cómo se llama? El medidor, no voy a ser muy creíble con mis hijos, ¿no? Claro, todo es el vivo ejemplo. Exactamente, exactamente. Padre, el programa se nos está terminando, nos queda un par de minutos. ¿Usted viene de qué parroquia en Miami? Perdón? San Patricio, que cumple 100 años este año. 100 años, El 12 de mayo del 2026 cumple 100. El día que yo cumplo 19 años de ordenado, la parroquia cumple pues 100 años. Sí. Lo estamos festejando de muchas maneras. Un saludo a toda la comunidad de su parroquia. Gracias. Y también creo que es o fue capellán de los bomberos. Sí, sigo siendo capellán de los bomberos de Miami Beach, sí. Y de la policía de Valhalla. De la policía. Y también participo en el hospital ese que yo le contaba que está enfrente, que hace unos años pusieron en el sistema de circuito cerrado a EWTN, por iniciativa de la parroquia. Y no es católica. No, es una fundación judía. Mira nomás. Y tienen en el hospital EWTN. Nosotros atendemos a la gente ahí y tenemos muy buena relación con la administración del hospital. Y le hicimos un pedido formal. Miren, como hay mucho, obviamente es una fundación judía, sí, claro. ¿no? Y le dijimos, mire, por ahí muchos pacientes católicos, le dijimos al director,
que en aquel momento era judío, Ajá. le dijimos, ¿y por qué no nos haría el favor, como un servicio, de poner EWTN en el sistema del circuito cerrado del hospital? Y lo puso. Mira nomás, Lo no, puso, pues, sí. para Así gloria que- de Dios. Sí, para gloria de Dios. Qué bien. Sí, sí, y para el bien de las almas, Claro. la gente que está ahí Hospitalizada. recuperándose. Que hasta pasando- los mismos empleados, ¿no? Que también pueden ver. Por supuesto. Qué bien, padre. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. No, Fue gracias un por la gusto, invitación. verdad. Para mí una alegría, un gusto y aparte el tema es fascinante. Y que no sea la primera vez, sino que haya más. Gracias, Bueno, es gracias. la primera vez, perdón, pero que sea realmente otros programas más para poderlo tener aquí. A su disposición. Ok, por lo que si gustan, necesiten. nos podemos ir con su bendición, Sí, cómo no. El Señor esté con ustedes. con su espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, padre. Y a ustedes, mis amigos, yo los invito a que nos escriba a tertulias@ewtn.com. Repito, tertulias@ewtn.com. Y también los invito a que sigan donando a esa televisora para poder alcanzar más hogares, más corazones, más conversiones, para que podamos conocer más aún a nuestro Señor. Yo les recuerdo que la próxima semana tenemos otro invitado más para que nos pueda traer pues toda esperanza, catequesis, evangelización, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y yo les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Chao, chao.